pero déjenme introducirle formalmente a la profesora Leticia González, quien es catedrática de Química Teórica y Computacional en la Universidad de Viena y una de las figuras más influyentes de la química teórica contemporánea. Actualmente, además de liderar su equipo de investigación, se desempeña como vicejefa, no sabría cómo traducir bien esa posición al español, pero fue lo mejor que conseguí, del Instituto de Química Teórica de la Universidad de Viena. Leticia se formó inicialmente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo su doctorado con honores y continuó su trayectoria científica en la Freie, creo que se dice así, Universidad de Berlín, donde realizó su etapa postdoctoral y obtuvo su habilitación en el 2004. Más tarde fue profesora en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, y desde el 2011 es profesora titular de la Universidad de Viena. La profesora González es especialmente reconocida por sus contribuciones al estudio de los estados excitados electrónicos y por el desarrollo de metodologías para modelar procesos ultra rápidos inducidos por la luz, entre ellos el enfoque asociado al paquete que muchos de ustedes conocen, SHARC, ampliamente utilizado en la comunidad de química computacional. Este liderazgo científico se traduce en más de 400 publicaciones, más de 200 conferencias invitadas en todo el mundo y apenas 20.000 citas. Imagínense ustedes, 20.000 citas con un índice H de 72, lo cual dice prácticamente todo lo que tiene que ver con el impacto de su investigación. A lo largo de su carrera ha recibido distinciones de gran prestigio, entre ellas la Dirac Medal de la World Association of Theoretical and Computational Chemists, el Premio a la Excelencia en la Investigación de la Real Sociedad Española de Química, el Robert Bunsen Lecture Prize, reconocimiento como Fellow de la European Academy of Science, título de doctorado honoris causa por la Universidad de Lorraine. Además, es miembro número de la Academia Austríaca de Ciencias, miembro correspondiente de la Academia de Ciencia de Göttingen. Bueno, en fin, seguir dando el currículum de Leticia aquí es tomarle el valioso tiempo a ella de compartir todo su conocimiento. Así que voy a detenerme aquí, pero no porque no haya nada que decir, sino porque hay muchísimo más que decir. Pero voy a dejar que Leticia nos ilustre con todo su conocimiento. Así que Leticia, te dejo a ti el escenario. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joan, por esa introducción que me ruboriza, sin lugar a dudas. Pero bueno, quería daros las gracias por esta invitación tan distinta de muchas otras, porque tengo que reconocer que no doy muchas clases en español. Así que ya pido perdón porque yo creo que algunas cosas no las voy a saber traducir. No todas las transparencias están en español. He tratado de traducir algunas, por lo menos los títulos y algunas cosas, pero todas las figuras y muchas cosas están en inglés, pero espero que esto no sea un inconveniente muy grande. Y bueno, pues como ya ha dicho Joan, una de las cosas que a mí me apasionan es estudiar procesos que están inducidos por luz. De ahí el título general de mi charla, La química de la luz, desde la simulación molecular. Y probablemente muchos de vosotros sabéis o a veces ni siquiera nos damos cuenta de que la luz es una cosa que nos rodea y que hace que la vida tal como la conocemos, por lo menos en el planeta Tierra, sea como es, porque todo el mundo sabe de la fotosíntesis, ¿no? Que es el proceso del cual si no, no podríamos vivir, ¿no? En las plantas y nosotros mismos, de la visión, de esos fotones que golpean una molécula y con eso podemos realizar visiones en nuestros ojos. También todo el mundo sabe, dormimos cuando no hay luz y estamos despiertos cuando hay luz. Esto se lo debemos a los ritmos circadianos y bueno, muchos otros procesos como la generación de ozono, la bioluminiscencia. E incluso recientemente, algunos de mis compañeros astrofísicos me comentaban de que una de las condiciones que probablemente deban darse en los exoplanetas para que haya vida es que haya atmósferas habitables y esto supone que haya procesos que también incluyen, que haya procesos fotoquímicos, ¿no? O sea que realmente la luz es una cosa que está en todos los lados, es omnipresente y no nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces, bueno, pues en nuestra investigación no somos tan ambiciosos de estudiar todo ese tipo de cosas, pero sí que tratamos de entender cuáles son los procesos fundamentales que ocurren cuando las moléculas están golpeadas por fotones de luz. Entonces, bueno, aquí ya pues estoy viendo aquí un poco, a mí me interesa la interacción de luz con la materia, desde la espectroscopía, que es la forma experimental de ver muchos de estos procesos que ocurren con la luz,
a la fotoquímica, si hablamos de reacciones químicas, la fotobiología, cuando bueno, tiene una connotación más de procesos de la naturaleza, o lo que ahora está muy de moda, los procesos de conversión de energía solar, ¿verdad? Porque el sol está ahí y nos da gratuitamente su energía y hay muchas maneras, o debería haber muchas maneras de utilizar esto de una manera inteligente. Entonces, bueno, aquí tengo unas cuantas figuras, ¿no? Pues que muchas veces estudiamos simplemente moléculas, aquí les llamo colorantes, que son dyes o cromóforos orgánicos, porque nos interesa saber pues, cuáles son las reacciones fundamentales que están ocurriendo. Otras veces, como comentaba aquí, hay sistemas como son las nucleobases que forman nuestro DNA, que son fotoestables y que a veces pequeños cambios pueden cambiar totalmente esa fotoestabilidad por una fototoxicidad. Entonces, eso a mí me pareció muy curioso. Nos hemos dedicado varios años a estudiar ese tipo de procesos. Y últimamente estamos estudiando muchos complejos de metales de transición porque, bueno, pues en realidad son sistemas grandes, son sistemas complejos, pero también pueden tener una química muy particular cuando se incide con la luz, ¿no? Y esto, digamos que es un poco, pues, por decir, pues, bueno, Blue Sky Research, ¿no? O sea, cosas que, pues, nos interesan. A mí o sea, la curiosidad innata de saber qué es lo que está pasando a las moléculas cuando se excitan y después se deactivan de alguna manera o de otra. Pero también es cierto que ha habido muchos proyectos que los hemos empezado porque hay moléculas que no solamente, bueno, pues tienen esa reactividad particular, sino que también su función viene caracterizada por ese fotón que lo inició. Entonces, por ejemplo, los interruptores moleculares, muchos de ustedes saben que ha habido un Nobel Prize a las máquinas moleculares, ¿no? Pues muchas de ellas también se pueden iniciar con luz. También se pueden usar la luz con ciertos compuestos para la medicina, ¿no? Por ejemplo, para la terapia fotodinámica, también como sondas de sistemas que pueden estar acoplados a neuroreceptores o la optogenética, que es una cosa que también está muy de moda. Y últimamente, como decía, hay un empuje muy fuerte de intentar estudiar procesos fotocatalizadores y materiales solares, ¿no? Para intentar convertir esa energía que tenemos de manera gratuita con el sol de una manera útil, convertirla almacenarla en enlaces moleculares que pueden, cuando se necesitan, pues dar esa energía, ¿no? Aquí hay un par de símbolos, son un par de proyectos bastante grandes que tenemos actualmente en los cuales pues tratamos de, junto con experimentadores sintéticos y espectroscópicos, de entender mejor cómo se puede predecir este tipo de materiales, ¿no? Y alguna de estas cosas os voy a enseñar en mi charla. Entonces, quería empezar de una manera muy sencilla, ya que no sé muy bien cuál es la audiencia que tengo aquí, qué es lo que hace la luz en las moléculas, ¿no? Y lo que hace es generar lo que llamamos estados electrónicos excitados. Entonces, aquí tengo un gráfico, bueno, pues empezamos en el estado fundamental, aquí le llamo un S0, ¿no? Un singlete, el primer singlete, no tiene por qué ser así, pero bueno, pues por ejemplo, es una cosa bastante común. Entonces, mandamos un fotón, el sistema se excita, aquí por ejemplo, pues va el segundo estado excitado, y luego pueden empezar a pasar un montón de cosas, ¿no? Puede haber procesos radiativos y procesos no radiativos, ¿no? Aquí tengo una foto muy bonita de un proceso radiativo, de por ejemplo esto de la bioluminiscencia que encontramos por ejemplo en sistemas naturales. Entonces, pues puede haber procesos, como digo, radiativos en el cual el fotón se devuelve o procesos no radiativos que son cruces entre sistemas, ¿no? Esta línea aquí ondulada está por las siglas internal conversion en inglés, conversión interna, cuando hay una transferencia desde un nivel de la misma multiplicidad a otro, ¿no? En este caso del S2 al S1, y luego desde aquí pues podemos retornar al sistema, al estado fundamental dando el fotón, sería un proceso de fluorescencia, o de nuevo de una manera no radiativa, que sería otra vez una conversión interna. También puede pasar que una vez que estamos en el S1, por poner un ejemplo, pues también vayamos a otro nivel que tiene una multiplicidad distinta y en este caso le llamamos un cruce entre sistemas, Intersystem Crossing en inglés, ¿no? Las siglas IST. Entonces estamos en el triplete desde el cual podría haber otra interconversión al singlete o en este caso, bueno, pues puse también una emisión del fotón de manera que tiene fosforescencia. Entonces esto es lo que le llaman los diagramas de Jablonski, así con niveles que vienen básicamente de sistemas atómicos. Sin embargo, en los sistemas moleculares es un poquito más complicado porque no tenemos niveles, sino que tenemos superficies de energía potencial. Entonces es lo mismo, nada más que ahora ya sí que vemos a lo mejor más claramente que cuando se excita el sistema, como antes, por ejemplo, al S2,
para que vaya al S1 lo que tiene que pasar es que haya un cruce entre estos dos potenciales, ¿no? Entonces aquí hablamos de intersecciones cónicas, bueno, pues por la topología que esto tiene, pero vamos desde el S2 al S1. El S1 en esta figura pues está muy cerca del T1, con lo cual también puede haber un cruce al triplete, ¿no? Un intersystem crossing. Entonces el sistema se quedaría, por ejemplo, aquí atrapado y podría desactivarse, o a lo mejor tiene suficiente energía para poder cruzarse de nuevo contra el S0 y regresar de donde partió de manera no radiativa. Entonces, lo que estáis viendo es que cuando uno excita con un fotón hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Y cada vez que hay un cruce entre sistemas, sea de la misma o de la distinta multiplicidad, pues aquí tengo unas flechitas que van en una dirección particular, pero muchas veces hay bifurcación de estados, hay un montón de cosas que empiezan a ocurrir de una manera competitiva y bueno, pues es bastante divertido tratar de entender qué es lo que le pasa a la molécula, qué sitios o qué potenciales va a explorar antes de regresar al estado fundamental. En estos gráficos que os he enseñado, empezamos desde el F0 y acabamos en el mismo sitio, con lo cual uno realmente hablaría de un proceso fotofísico porque no ha habido un cambio de conformación. Pero puede pasar que empezamos en un reactivo y acabamos en un producto y entonces ya hablamos más propiamente de fotoquímica. Yo aquí en fotoquímica lo voy a considerar de una manera general, sea que volvamos al estado fundamental a la misma configuración o a otra, ¿verdad? Pero bueno, así muy, muy en general. Entonces, bueno, yo soy química teórica y la pregunta es cómo podemos estudiar este tipo de procesos en una simulación en el ordenador. Y aquí os presento a un amigo que probablemente muchos de vosotros conocéis, aquí el señor Erwin Rodolfo Joseph José Alejandro Schrödinger, porque tenía muchos nombres, normalmente se le conoce como Erwin Schrödinger. Este señor, además que celebramos bueno, casi 100 años de su ecuación, que fue este año, tiene dos ecuaciones, ¿no? Y estas dos ecuaciones son para nosotros fundamentales para resolver los problemas de los que os estoy hablando, ¿no? Por un lado está la ecuación independiente del tiempo, que está aquí, que es una ecuación que normalmente se usa en lo que la gente le llama el campo de la química cuántica o de la estructura electrónica, ¿vale? Y luego hay otra ecuación, que es la que a los físicos les gusta decir que es la primera, pero si se mira uno en los papers alemanes, la primera que él realmente resuelve es esta, pero bueno, eso ya es más histórico. Está la otra ecuación, que es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿no? Entonces, resolver esta ecuación supone un poco estar en el campo de la dinámica nuclear. Por cierto, que esta foto está tomada desde la Universidad de Viena, de donde hay un busto en el patio del edificio central de la Universidad de Viena. O sea que si vienen por aquí, pues se pueden pasear por el patio y hay muchas figuras bastante icónicas, una de ellas es Schrödinger. Entonces, bueno, tenemos dos ecuaciones, la que es la time independent, la independiente del tiempo y la dependiente del tiempo. Entonces, digamos que son dos campos que nosotros trabajamos en los dos, porque ya veréis en un momento que en realidad están muy entrelazados, pero hay que tener modos de resolver la ecuación independiente del tiempo y de ahí se obtienen ciertas propiedades y ciertas bueno, cosas, y luego la dinámica cuando uno está interesado en procesos que dependen del tiempo. Entonces, de la química cuántica, que supone resolver esta ecuación, pues ¿qué puede uno obtener, no? Pues si resuelve esta ecuación, que hay muchas maneras de hacerlo, bueno, pues uno tiene estas energías corresponden a ciertas geometrías, estas geometrías nos dan pistas sobre cómo son esas superficies de energía potencial, porque eso es lo básico para intentar entender qué reacciones estás pasando cuando excito el sistema. La característica de estudiar procesos con luz es que no nos basamos solamente en una superficie de energía potencial de la fundamental, sino que tenemos que estudiar más. En este cartoon que está aquí puesto, aquí tenemos dos. Entonces, digamos que el proceso es más complejo, se duplica, se triplica, si tenemos más dos o tres o más superficies, ¿no? Entonces tenemos que buscar mínimos, podemos buscar estados de transición, podemos buscar y tenemos que buscar intersecciones cónicas y cruces triplete, porque esas son las que, una vez que yo he excitado, esos son los canales por los cuales voy a deactivar para ir al estado fundamental. Todo este tipo de información nos puede dar una pista sobre cuáles son los mecanismos de reacción, como dije antes, a dónde vamos, cómo regresamos al estado fundamental, cuáles son las barreras, cuáles son las diferencias energéticas, todo eso nos da pistas sobre termodinámica, sobre cinética, entonces podemos concluir muchas cosas.
Y si calculamos efectivamente energías no solamente en el estado fundamental, sino en el estado excitado, pues también podemos tener espectros y podemos bueno, pues comparar con muchas cosas experimentales si uno si uno es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esta ecuación? No me voy a enrollar mucho aquí, solo tengo aquí una pequeña figura muy simple en la cual muchos de ustedes ya reconocerán aquí algunos de los acrónimos que están. ¿Vale? O sea, hay muchos métodos, digamos el heaven, ¿no? El cielo sería resolver esta ecuación de manera exacta, tener todas las configuraciones, lo que le llaman un full CI, con una base, completa. Entonces estoy aquí en el cielo de un resultado exacto, pero bueno, ese cielo, pues como todos los cielos, no es accesible. Entonces, bueno, pues uno tiene aquí distintas escaleras que subir, dependiendo de la exactitud que necesiten sus cálculos o de lo que esté uno dispuesto a pagar en tiempo de cálculo o de espera, ¿no? Distintas bases, distintos métodos que añaden más correlación estática, correlación dinámica. Bueno, pues probablemente muchas de esas cosas se dan en las clases de química cuántica y lo conocéis. Aquí aprovecho para hacer un poco de publicidad sobre este libro en el cual, junto con un colega, Roland Lin, pues tenemos aquí una serie de capítulos que cuentan cuáles son los métodos más apropiados para calcular estados excitados. Entonces, bueno, cualquiera de estos métodos, el que sea pertinente o uno se pueda permitir, se pueden usar para calcular, para resolver esa ecuación independiente del tiempo. Luego tenemos la otra ecuación que es dependiente del tiempo. Entonces, si somos capaces de resolver esta ecuación, y voy en un momento a cómo se hace, pues eso es lo que nos va a dar directamente la dimensión temporal. Nos va a dar cuál es la evolución de mi sistema, porque en lo otro, en esa digamos, representación estática, pues puedo hipotetizar, bueno, pues mi molécula sube aquí, pasa por aquí, tengo una barrera, probablemente sea la que más va, pero realmente nunca uno está seguro de qué es lo que está pasando exactamente. Y si lo quiero ver, tengo que excitar el sistema, resolver esta ecuación, y eso me da exactamente cuál es la evolución exacta del sistema en el tiempo. Por supuesto, me da las escalas de tiempos, ¿no? Ya me vienen ya gratis, y me da los mecanismos dinámicos, porque a veces, muy a menudo, esa visión estática de los procesos no lo es todo. Los sistemas siempre se están moviendo, ¿verdad? Siempre tienen una energía ahí, no solamente por lo que lo excitamos, sino porque tienen una energía intrínseca. Entonces, muchas veces hay procesos que hace falta hacer unos estudios dinámicos para entender mejor lo que realmente está pasando en esa reacción. Y como dije antes, siempre que excitamos va a haber bifurcaciones, va a haber distintos procesos que están pasando de una manera competitiva, y por eso en la fotoquímica siempre hay un rendimiento. Es muy difícil tener rendimientos del 100% porque es muy difícil que la molécula vaya solamente por un camino, y cuando hacemos dinámica esto también se puede resolver. Entonces, cuando uno resuelve este tipo de ecuación, lo que tiene es una especie de película, ¿no? Como tengo aquí en este cartoon, una película de cómo se está moviendo el sistema en cada momento, realmente on the fly, que le decimos, ¿no? Y de nuevo también en este libro, pues también hay la mitad del libro está dedicado a resolver la otra ecuación y la otra mitad a resolver esta, cuáles son los métodos que se pueden usar para resolver esta ecuación. Ahora, quisiera enseñaros que esta ecuación es bastante complicada porque no solamente tiene la dependencia del tiempo, sino que tiene aquí un hamiltoniano, ¿vale? Que es bastante, ¿cómo le diríamos? Bueno, bastante malévolo, porque vamos a examinar aquí de una manera muy sencilla. Imaginemos que tenemos solamente dos niveles, ¿no? El estado fundamental, bueno, le llamamos el estado 1 y el estado 2, ¿verdad? Entonces, todo hamiltoniano va a tener un término de energía cinética y de energía potencial, más otros términos que podemos poner según queramos. Entonces, aquí tenemos la matriz de la energía cinética. Entonces, la diagonal es pues, la energía cinética del sistema 1, o sea, del potencial 1 y del potencial 2. Y estos términos que son no diagonales, resulta que son lo que le llaman los acoplamientos cinéticos o no adiabáticos, que son los que se desprecian en lo que se llama la aproximación de Von-Oppenheimer. Pero si queremos que nuestro sistema vaya de una superficie a otra, no los podemos despreciar. Pues yo siempre digo a mis estudiantes, esto es lo que tiramos a la basura siempre que hacemos cálculos Von-Oppenheimer, y ahora hay que buscar en la basura dónde están, hay que calcularlos, porque sin ellos no vamos a poder ir de una superficie a la otra superficie. Y son necesarios para hacer la conversión interna, ¿no? Para hacer el internal conversion. Estos son, en esta representación, bueno, pues los potenciales, ¿no? De la superficie 1, de la superficie 2.
Luego, si queremos, no tiene por qué, pero si queremos simular explícitamente la interacción con la luz, ¿no? Pues sea un láser, sea el sol, sea una bombilla, sea lo que sea, si queremos poner esa interacción explícita en nuestros cálculos, también tenemos de nuevo aquí una matriz que tiene términos no diagonales, ¿no? Que están aquí, que son los acoplamientos dipolo-campo electromagnético. Esta es una aproximación semiclásica, es una manera sencilla de hacer las cosas. Aquí se pone el campo eléctrico, el que queramos, y aquí está el dipolo, el momento dipolar de transición del sistema. Y si queremos simular el cruce entre sistemas, como puse antes entre el singlete y el triplete, por ejemplo, necesitamos los acoplamientos spin-órbita, que es de nuevo otra matriz que tiene términos no diagonales aquí. No, la cuestión es que si queremos hacer fotoquímica necesitamos pues estos acoplamientos para la conversión interna, estos acoplamientos para intersystem crossing. Necesitamos las superficies de energía potencial. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Bueno, pues resulta que esto lo sacamos de la química cuántica, la sacamos de resolver esta ecuación. Es decir, que esto es maldito porque aunque yo solamente esté interesado en resolver esta ecuación, voy a pasar por resolver esta ecuación. Están acopladas, es bastante maldito porque siempre para resolver esta ecuación necesito este tipo de magnitudes, este tipo de propiedades que las voy a tener que sacar de la química cuántica. Es decir, que necesito también hacer una valoración de qué métodos voy a usar para resolver esta ecuación, porque si lo que uso no es suficientemente exacto para tener lo que me hace falta, pues puedo hacer toda la dinámica del mundo, pero si esto es basura, pues lo que voy a obtener aquí también es basura, ¿no? Entonces, digamos que uno tiene aquí el dolor de cabeza, los dos están entremezclados. Bueno, entonces, como dije, bueno, pues hay muchos métodos para esto, uno tiene que elegir el que se pueda permitir o el que crea que con eso el sistema está descrito de una manera, por lo menos cualitativa, de una manera razonable, para poder meter todo en el hamiltoniano y después resolver esta ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pues esta ecuación se puede resolver de manera exacta, ¿vale? Esto es lo que le llaman la dinámica cuántica. Entonces, la dinámica cuántica, aquí tengo un cartoon también que pues tiene también nada más dos superficies, entonces, bueno, se resuelve aquí con un propagador, pero muy importante, necesito los potenciales, calcularlos de antemano. Es decir, aquí tengo estos dos potenciales, después, bueno, pues tengo, por ejemplo, un láser, excito al potencial de arriba, creo un paquete de ondas y ahora como ya no está en equilibrio, aquí estaba en equilibrio, pero aquí no está en equilibrio, esto se va a empezar a mover, ¿no? Entonces a los pocos femtosegundos se mueve aquí y muy importante en esto, que como es una dimensión nada más en esta figura, no se cruzan, pero en realidad ya hay acoplamiento cinético o acoplamiento no adiabático, pues este paquete de ondas se va a partir en dos y una parte se queda arriba y otra parte se queda abajo y aquí, pues bueno, pues por el gradiente una parte irá por aquí, otra parte irá por allá, ¿no? Entonces vemos que tenemos este paquete de ondas que hemos creado bajo la excitación y se bifurca en dos. Entonces, si somos capaces de hacer esto, pues es fantástico porque tenemos todos los efectos cuánticos están ahí. El problema fundamental de esta metodología es que necesito tener los potenciales de antemano. Entonces, esto es un problemita aquí con dos potenciales en una dimensión. Es fácil de calcular, pero si tenemos una molécula y tenemos 3n-6 grados de libertad, la cosa se pone bastante complicada y además tenemos que calcular estos potenciales a priori sin saber si el paquete de ondas va a ir en algún momento por alguna de esas dimensiones. Entonces, lo que pasa, esto es una cosa que se empezó a hacer en los 80 y se sigue hasta ahora, pero en el momento que tienes moléculas un poco más grandes, pues tienes varias opciones. Una es que, bueno, que no calculan los potenciales bien, sino que dices, bueno, pues son osciladores armónicos, o que dices, bueno, pues no lo voy a calcular, no voy a calcular los potenciales en 3n-6, sino que los voy a calcular solamente en unas cuantas dimensiones. El problema es saber cuáles son las dimensiones que son importantes para describir el proceso que uno esté buscando, ¿no? Entonces aquí puse, bueno, pues una de las ventajas es que efectivamente tenemos todo el sistema está escrito de una manera cuántica, pero la verdad sea dicha, hay maneras de extender esto, pero la verdad es que en la mayoría de los casos uno tiene que conformarse con tener unas cuantas dimensiones. Entonces, en muchos casos esto no es satisfactorio. Yo empecé haciendo este tipo de cálculos, pero en algún momento pues también estaba un poco frustrada. Y hay otra manera, en el otro extremo, de resolver esta ecuación y es hacer una dinámica semiclásica. Entonces, la dinámica semiclásica
digamos que sacrificamos la parte cuántica de los núcleos. Entonces, los núcleos van a ser ahora clásicos, eso tiene inconvenientes, depende de lo que uno quiera describir, pero para muchas cosas vale, para otras no, pero bueno, pues para muchas cosas vale. Entonces, estos núcleos ya van a seguir unas ecuaciones de Newton, van a seguir una trayectoria. Tengo unas bolas que van a seguir unas trayectorias. Los electrones sí que se siguen describiendo con una ecuación de Schrödinger, es decir, se siguen describiendo de una manera cuántica, ¿vale? La ventaja fundamental de este tipo de idea es que, como tengo unas bolas que están siguiendo una trayectoria clásica, ya no tengo que calcular mis potenciales a priori, sino que dejo que la bola me lleve donde tenga que ir. Entonces tengo, digamos, automáticamente una dimensión completa del sistema a describir. Y esto es un método que el señor John Talley pues, propuso en los 90, o sea que ya tiene casi 40 años este método, pero es muy popular precisamente porque da la posibilidad de tener todas las dimensiones, aunque tenga los núcleos clásicos, lo cual, digamos, no permite hacer todo, pero permite hacer muchas cosas. Y es precisamente esta idea que nosotros recogimos en el 2011 en extender de una manera más genérica este método de Tully, ¿no? De hacer lo que le llaman, esto le llaman, bueno, el surface hopping, que es intraducible al español, pero diríamos que es ahora lo explico en un momento, hacer saltos entre las superficies, ¿no? En vez de como arriba, que el paquete de ondas naturalmente se partía en dos, una se quedaba arriba, la otra se quedaba abajo, bueno, pues ahora mi bola va a ir a saltar de un potencial a otro, ¿no? Y esto se hacía solamente incluyendo acoplamientos no adiabáticos, y lo que nosotros hicimos en el 2011 es extenderlo a introducir cualquier tipo arbitrario de acoplamientos, ¿no? Pueden ser no adiabáticos para describir la conversión interna, pueden ser acoplamientos spin-órbita para describir el cruce entre sistemas, pueden ser los acoplamientos del dipolo con el campo eléctrico para describir explícitamente el láser, puede ser lo que uno le dé la gana, ¿no? Y esto es lo que dio lugar a que lo que le llamamos hace ya casi 15 años Shark, el surface hopping, incluyendo acoplamientos arbitrarios, ¿no? Entonces, bueno, pues como dijo mi compañero, efectivamente este paquete nunca supusimos que iba a tener tanta llamada, pero bueno, ya estamos en la versión número 4, que sacamos este mayo, y hay también mucha gente en el planeta que está contribuyendo a este paquete. Es libre de usar, todo el mundo lo puede usar, tiene una licencia totalmente pública. Y bueno, pues el que quiera, pues ahí puede sharkear un rato. Entonces, ahora un poquito más despacio os voy a contar el surface hopping, ¿vale? Como dije, es una propagación clásica de los núcleos, ¿no? O sea, tengo una bola que directamente, normalmente, se puede poner el láser, pero normalmente uno la pone directamente en el estado excitado que corresponda, dependiendo del tipo de experimento que uno quiere simular o la longitud de onda que uno tiene, ¿no? Entonces esta bola pues no tiene otra cosa que hacer nada más que, bueno, pues seguir seguir el gradiente, entonces va a evolucionar en el potencial. Cuando llega a este punto en el cual hay un acoplamiento no adiabático, entonces el paquete de ondas haría un split. Pero esto es una bola clásica, no puede partirse, ¿no? Entonces lo que se hace es lo de que hace el salto o no. Hay un algoritmo estocástico que te dice, dependiendo de este acoplamiento, te dice, bueno, pues va a saltar, en este caso, en este dibujito ha saltado, y entonces luego pues se sigue propagando en la superficie que está. Claro, pero esto no es como en el Wave-Packet. Entonces el precio que uno paga es que ahora lo que tengo es muchas bolas. Un paquete de ondas propago una vez. Cuando hago surface hopping propago muchas bolas, necesito muchas trayectorias, ¿no? Preparo muchas condiciones iniciales, las pongo todas arriba, en el estado excitado, las propago, unas saltan, otras no saltan, las sigo propagando. Esto es lo que hace, básicamente, lo que imita a mi paquete de ondas que antes estaba hecho pues dos trozos, y aquí lo que tengo son trayectorias, unas que van para un sitio, que se quedan arriba, y otras que van para abajo. Entonces, necesito tener suficientes estadísticas para poder analizar este conjunto de trayectorias. Pero como dije antes, lo bonito de este método es que puedo calcular, según van estas bolas propagándose en la superficie, puedo calcular las propiedades que quiera, ¿no? Pues el gradiente lo necesito para saber a dónde voy, o los acoplamientos para ver si salto o no salto, o el acoplamiento de spin-órbita para ver si voy en tripletes, o lo que uno quiera, ¿no? Entonces puedo ir propagando todo esto on the fly, que se llama, según vaya yendo. Entonces es dimensionalmente pues completo. Y luego, pues bueno, pues puedo tener, digamos que tengo 100 trayectorias,
Pues si tengo 100 ordenadores, pues las pongo cada una en una porque son independientes. Es una cosa, ellas no hablan entre ellas, ¿vale? Pero pues permite hacer una paralización bastante sencilla. Entonces, este método, como veis, se creó en el 90. Nosotros lo que hicimos simplemente fue extenderlo a que no solamente tiene acoplamientos no adiabáticos de este tipo que permiten conversión interna, sino que permiten todo, ¿vale? Porque efectivamente no solamente hay conversión interna, también a veces hay cruces entre tripletes y son muy importantes, y extenderlo y, bueno, pues ponerlo de una manera en la cual sea bastante manejable. Entonces, es un método muy popular. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esto sigue siendo una cosa, digamos que cara, ¿no? Porque en cada punto de esos que yo voy a ir haciendo mi trayectoria, necesito hacer un cálculo de química cuántica, ¿verdad? Entonces, imaginemos que mi cálculo de química cuántica tarda una hora. Los que hacen cálculos cuánticos saben que tardan ahora, pues bastante rápido, ¿no? Tarda una hora. Y como voy a ir propagando en el tiempo, pues imaginémonos que el paso que le voy a dar es de un femtosegundo. Normalmente se hace por lo menos de medio o a veces incluso más pequeño. Pero para este cálculo así rápido, imaginemos que mi cálculo, pues calcular energías, radiantes, acoplamientos, tarda una hora y el time step es de un femtosegundo. Imaginemos que quisiéramos propagar un microsegundo. Entonces necesitaríamos 10 a la 12 horas de ordenador. Hablo de una trayectoria, no de que si tengo 100 puedo usar 100 ordenadores, no, te hablo de una trayectoria. Eso significa que necesitaría 10 a la 10 años. Eso es una cantidad que uno no se puede imaginar, pero si os digo que la edad del universo son 14 billones de años, que son 10 a la 9, os dais cuenta que tenemos un problemita. Si quisiéramos propagar durante un microsegundo, pues va a ser que no. Por eso, este tipo de cálculos se hacen para unos pocos femtosegundos o para unos pocos picosegundos, porque son cálculos que, claro, depende de lo que esté detrás, ¿no? Si te digo, si el cálculo es de cada cálculo, cada paso es de una hora, pues realmente una hora no es mucho y sin embargo cuando hacemos dinámica, pues hacemos cientos de miles de estos puntos para cada trayectoria, entonces esto se convierte en una cosa bastante complicada, por lo cual no es de extrañar que haya una comunidad bastante grande y nosotros también pues hemos hecho eh, muchos esfuerzos por intentar hacer speed up, ¿no? De cómo hacer estos cálculos más económicos para poder ir a tiempos más largos, ¿no? Una opción, digamos, obvia es, bueno, pues no voy a hacer ab initio, no voy a hacer DFT, que digamos que son más exactos, pero son más caros, se pueden usar métodos semiempíricos. Entonces, si el método semiempírico me tarda un par de minutos o a lo mejor unos pocos segundos en calcular mis propiedades cuánticas, bueno, pues entonces obviamente esto se puede acelerar. También, y espero que llegue a enseñar algunos de mis ejemplos, también se puede pensar en usar potenciales que están preparametrizados, ¿no? Utilizar unos potenciales vibrónicos, eso también nos puede acelerar mucho los cálculos. Obviamente no nos podríamos ir sin también mencionar la IA, ¿no? También se pueden usar potenciales de Machine Learning que hacen también que se pueda propagar pues, hasta los nanosegundos de una manera, digamos, eficiente, o se pueden incluso intentar, es una cosa que es bastante reciente, intentar usar metodología de sampling que están pensadas para el estado fundamental, para describir transiciones que le llaman así de eventos rare, de eventos que no pasan de una manera continua, ¿no? Pues también se puede intentar proyectar ese tipo de métodos en el estado excitado para acelerar la propagación de las cosas. Bueno, pues esto fue como la mitad de mi charla y ahora la otra mitad quisiera ilustraros un par de ejemplos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya Joan me dice cuándo me paro. Algunos ejemplos para que veáis un poco pues, cuáles son un poco, bueno, los problemas o las cosas que uno puede estudiar, digamos, en el campo de la fotoquímica. Como dije, la fotosíntesis es una cosa que está ahí, fundamental, y se ha tratado, hay muchísima comunidad tratando de imitar la fotosíntesis artificial. Entonces, cuando uno trata de estudiar procesos de fotosíntesis artificial, pues tiene que lidiar con catalizadores, tiene que lidiar con fotosensibilizadores, ya lo contaré en un momento. Aquí también os quería contar una historia sobre isomerizar pura fotoquímica en azobencenos y luego espero que me dé tiempo a ilustraros un par de ejemplos muy rápidos de dinámica molecular en sistemas orgánicos como núcleo bases y en sistemas complejos de coordinación.
Entonces, bueno, en la fotosíntesis, pues cuando uno mira el sistema natural, siempre tiene pues, un catalizador, que es el que va a hacer la reacción, pero también hay un ¿cómo se llama? Photosensitizer, que es el que captura la luz, le da un electrón, digamos que le da el toque de salida y el catalizador hace algo. Entonces, cuando tenemos un sistema artificial, digamos que están siempre pensados imitando estos bloques que hay en los sistemas naturales, ¿no? También tenemos un catalizador, por ejemplo, que va a partir el agua, ¿no? Que puede hacer pues, partir el agua en el hidrógeno, que es también un carburante en verde, y el oxígeno, y necesitamos un photosensitizer, que es el que va a capturar la luz, y como a veces esto no es muy eficiente, pues también se usan antenas, que son las que también hacen de colectores de la luz. Entonces, si miramos en los procesos naturales, pues para romper el agua hay unos complejos que evolucionan el oxígeno, que son así, y aquí se puede mirar un poco con la lupa, que tienen este cubano, que está compuesto por manganesos y por oxígenos, o sea, este óxido de manganeso. Entonces, este es el sistema natural, el que rompe el agua en las plantas, y no es de extrañar que se haya intentado copiar de muchas maneras. Y este es un ejemplo que unos colaboradores míos alemanes pues trataron de replicar un poco este tipo de sistema. Entonces también tenemos aquí este cubano que está lleno de manganesos y de oxígenos, y bueno, pues no es tan eficiente como el natural, pero pues hace su trabajo, ¿no? Y este sistema es realmente muy complejo y no quiero dar muchos detalles, pero quería enseñaros un poco que este tipo de complejos que les llaman polioxometalatos, los POMs, son súper complejos de estudiar, nos ha costado 3, 4, casi varios años entender cómo funciona, porque tiene varios estadios, o sea, tiene una preactivación, luego hace realmente la oxidación del agua y después tiene que regenerarse, y esto es una figura, digamos, simple, pero cada una de estos colorcitos es básicamente un paper aquí, o sea, hay un montón de estructuras por el medio, porque este tipo de sistemas tiene lo que se llaman Jahn-Teller, isómeros Jahn-Teller, ¿no? Al tener manganesos de oxidación, de grado de oxidación 3, pues hay algunos, o sea, puede haber unos enlaces que se elongan, y entonces pues resulta que cuando quieres estudiar uno de estos mínimos, no tienes un mínimo, tienes un montón de isómeros que, dependiendo del número de manganesos 3, hay manganesos 3 y manganesos 4 que se van oxidando, dependiendo del número de manganesos que tengas, pues tiene un montón de isómeros, de hecho 256, una pesadilla, ¿ya? Y bueno, al menos son solamente 52 no equivalentes, pero esto es bastante, bastante tedioso de estudiar en este tipo de reacciones, ¿no? Pero resulta que si no tienes en cuenta ese tipo de isómeros, no vas a saber exactamente por dónde va la reacción. Y precisamente en los manganesos, donde están esos isómeros de Jahn-Teller, entonces tenemos enlaces que están más estirados, son más débiles y son justo los que el sistema utiliza para atacar, ¿no? Con el agua, hace un intercambio de ligandos, y la catálisis funciona precisamente atacando esos enlaces que son más débiles debido al sistema Jahn-Teller. Esto no tiene nada de estado excitado, ¿no? Esto es la parte catalítica, pero como veis, cuando uno se mete en procesos de fotocatálisis, pues también hay que estudiar la catálisis y puede ser bastante complicado. Aquí os muestro también un sistema que es un fotosensibilizador, ¿no? Este rutenio trispipiridil es un sistema que los inorgánicos adoran y aman, porque es muy fácil de decorar con muchas cosas. Es un sistema que además tiene un tiempo de vida media muy largo, o sea que captura la luz y vive lo suficientemente largo como para mandar ese electrón al catalizador, y entonces la catálisis funciona. Entonces adoran este sistema y como dije, porque vive mucho, ¿no? Entonces aquí una de las preguntas que son interesantes es tratar de estimar cuáles son los tiempos de vida media de esta emisión, ¿no? Porque pues es el tiempo que vas a tener para que esa catálisis sea eficiente. Y resulta que este tipo de sistemas, con todo lo que a los experimentales les encanta, este tipo de sistemas, este es digamos, el puro, el parent, pero se puede funcionalizar de muchas maneras. Si se eleva la temperatura, la emisión, ¿no? El tiempo de emisión decrece. Y esto, digamos que se entendía un poco a medias, ¿vale? Porque, o sea, cuando tienes el sistema aquí, ¿no? Esto es un poco un esquema parecido al que mostraba yo al principio, ¿no? El sistema está en el estado fundamental, lo excito al estado excitado, en este caso es un estado MLCT, o sea, desde el metal to ligand, desde el metano hasta el ligando, hay una transferencia de carga.
Entonces se excita a esta banda singlete, del singlete va al triplete, es una cosa que también hemos estudiado, y luego desde aquí es donde se va a quedar aquí y va a emitir. Y el tiempo que tarda en emitir es el tiempo que tienes, digamos, para que la catálisis sea eficiente. Pero si elevas la temperatura, resulta que hay un proceso térmico, entonces el sistema puebla otro triplete aquí, que es este metal center, que está centrado en el metal, lo puebla de manera térmica y este triplete se va a cruzar con el singlete fundamental, entonces el sistema decae y se acabó la catálisis. Entonces, por eso esta emisión, digamos que decrece, se sabe experimentalmente desde hace bastante tiempo que esta emisión con la temperatura decrece. Lo que no se sabía es muy bien cómo ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, en principio es muy fácil calcular este tipo de cosas porque, bueno, si queremos calcular la constante de tiempo de emisión, bueno, pues tenemos que considerar todas las constantes de velocidad que hay aquí, ¿no? La radiativa, la no radiativa, la del intersystem crossing. Una vez que tenemos, entonces para calcular esta, se coge aquí una ecuación de estas de Arrhenius, necesitas saber las barreras que hay, tienes esto, puedes calcular esto y muy bien. Pero resulta que estos cálculos durante muchos años no daban bien. No daban bien, no se ajustaban al experimento, entonces la gente pensaba que, pues obviamente, el experimento siempre está bien, en la teoría en la que está mal, pues el DFT no es suficientemente exacto, pues todos, digamos que los problemas se achicaban a que las teorías, los niveles de teoría de la química cuántica no eran lo suficientemente exactos. Sin embargo, resulta que este sistema también tiene isómeros de Jan Teller. Tenemos aquí un rutenio, entonces hay un isómero, que es el que siempre se considera, el Metal Center, aquí le llamo trans, que tiene estos dos enlaces que están más estirados, es el que siempre se consideraba, porque realmente tiene una energía más baja que este que le llamo cis o este que se llama twist, en el cual están, digamos, que intercambiados. Entonces siempre se pensaba que esto iba, la reacción, que iba a ser de aquí, tienes que meter todas las constantes de velocidad, ¿no? Todas estas, la de ida, la de vuelta, la otra, tienes que ponerlas todas, pero lo haces para, pues se hacía siempre para el isómero de más baja energía. Pero resulta que la gente se paraba ahí, utilizaba este tipo de energías y claro, las constantes de velocidad no iban. Pero cuando continúas y te miras todos los procesos que están ocurriendo hasta que el sistema deactiva el estado fundamental, te encuentras con que este, que era más bajo que los otros dos, tiene una barrera mucho más alta de pasar al estado fundamental, mientras que estos tienen una barrera muy parecida. Y solamente cuando metes todos, ¿no? Porque realmente, bueno, pues están ahí todos haciendo todo, pero realmente estos son por los que el camino domina, y no es un problema en el DFT, sino de poner este tipo de estos isómeros ya aquí bien. Bueno, Joan, ya estás apareciendo. Dime cuánto puedo hablar porque me queda un montón, porque me enrollo un montón. No pasa nada, es muy interesante. Yo diría que 4 minutos más para darle tiempo un poco a la gente Ujú. de escuchar tus respuestas. Tenemos algunas preguntas en el Q&A. Vale, bueno, pues voy a ir muy Dale, rapidito sobre esto, ¿vale? Porque ahora llegaban un eso poco las es. historias más largas, ¿no? De los azobencenos. Entonces, los azobencenos son sistemas que isomerizan, digamos que son súper típicos de isomerizar con luz, pero también tienen un proceso térmico que va para atrás. Entonces, en fotofarmacología, este proceso térmico es importante, no solamente las cosas que estoy poniendo aquí, es importante porque pues determina cuánto tiempo, digamos, suele ser el CIS, el que es el compuesto activo, determina cuánto tiempo esta medicación va a ser activa en el organismo, ¿no? Entonces, la cuestión, voy a ir aquí ahora muy rápido, no sé cómo resumirlo de manera muy rápida. De una manera muy sencillita, queríamos calcular cuáles son los tiempos en los que esto, digamos, que volvía térmicamente, ¿no? Entre nuestros compañeros experimentales, intentaron muchos compuestos, siguen este pattern de constantes de velocidad y cuando las calculas, bueno, utilizando Transition State Theory, cuando las calculas de manera teórica, pues da bastante mal, ¿vale? Y el problema era que nadie se había dado cuenta que hace 20 años se propuso que realmente esto, aunque es un proceso térmico, que va en el estado fundamental, realmente cruza con un triplete, ¿vale? Y entonces, cuando tienes esto en cuenta, pues las cosas empiezan a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo hago corto, pero efectivamente este camino es el que predomina
y cuando haces eso, pues te da perfectamente como el experimento, pero curiosamente, de hecho hay como 4 mecanismos que están operando aquí, estos 4 mecanismos no siempre están operando. Hay, dependiendo de si son dadores o aceptores, dependiendo del sustituyente, domina uno o domina el otro, ¿no? Y esto se puede, digamos que se puede entender, pues básicamente viendo si estás haciendo más densidad en el enlace azo o menos densidad en el enlace azo, ¿no? Entonces esto es una cosa que nos dio bastante dolor de cabeza resolverlo y ahora es una cosa muy interesante que también podemos intentar ver no solamente esta sustitución para, sino hacer pues 30.000, una librería de 30.000 compuestos y mirar todos estos mecanismos, obviamente ya no a mano, sino utilizando potenciales de Machine Learning. Y bueno, pues ya puedes hacer un high throughput de evaluar todo este tipo de cosas de manera muy automática y puedes efectivamente hacer predicciones de qué sustituyentes te van a dar unas constantes de velocidad más rápidas o más caras, ¿vale? Y ahora, pues porque tengo que enseñar algo de Shark, contaros, bueno, en las nucleobases es una cosa que estuvimos haciendo durante varios años, pues esto es lo que típicamente te da el programa Shark, te da una película, una idea de cuáles son las geometrías que están participando cuando una nucleobase se activa o se deactiva en el estado fundamental y de manera muy rapidita nada más enseñaros una de las cosas que a mí, un ejemplo que me gusta mucho, bastante reciente, de cómo aplicar Shark en un complejo de metal de transición que tiene un solvatocromismo bastante fuerte, es decir, que dependiendo del solvente en que lo estés poniendo, va a tener un tiempo de deactivación en agua de 200 femtosegundos o en un sistema prótico de 20 picosegundos. Entonces, pues hay que hacer dinámica incluyendo las aguas de manera explícita, porque si no el espectro no da. Y esto es el típico dibujo que uno saca, por ejemplo, de hacer aquí 100 trayectorias, ¿no? Entonces ves que citas en el singlete, enseguida se van al triplete, puedes mirar cómo son estos estados, empiezas en un estado MLCT, se va el estado centrado en el metal, puedes hacer un diagrama cinético y ajustar los tiempos que tarda el intersystem crossing, el tiempo que tarda de activar. Pero queríamos ver el solvente. Entonces, el solvente puedes mirar en estado fundamental súper bien cuando haces dinámica clásica, pues que hay 4 aguas que están aquí solvatando cada uno de estos tianos, ¿no? Pero si decreces el número de instantáneas que tienes, por ejemplo, hasta 100, pues ves que no ves nada. Y tenemos 100 trayectorias. Entonces, con 100 trayectorias no se puede ver esta dinámica del solvente en el estado excitado. Pero este cálculo costó 1.000.000 de horas computacionales. Es decir, que es imposible escalar esto a decir, bueno, pues tengo más tiempo de cálculo y puedo tener más trayectorias. Entonces, bueno, hace unos años decidimos usar lo que os estaba diciendo antes, estos potenciales preparametrizados, que son básicamente osciladores armónicos con acoplamientos. También extendimos esto a meter el solvente de manera explícita, lo que la gente le llaman QMM, pues ahora usamos estos potenciales armónicos con MM y entonces, os enseño muy rapidito, podemos ver. Aquí te está bueno, si funciona, la movie. ¡Ah! Bueno, pues no va a funcionar. La movie, sí, ahora, la movie la película de cómo el solvente está evolucionando en tiempo de vuelo, ¿vale? O sea, como veis aquí, y realmente, bueno, ya voy muy rápido, simplemente estos puentes de hidrógeno que teníamos en los cianos migran a los grupos bipiridilos y esto hace que cambie el chart transfer y hace que pasen un montón de cosas y esto lo podemos ver ahora por primera vez, se puede ver realmente en tiempo de vuelo. Entonces, bueno, ya concluyo, habéis visto el potencial que tiene usar estas dos ecuaciones, ¿vale? Enlazadas una con la otra. Os he enseñado la importancia que tiene de mirar todos los isómeros que a veces puede haber en una reacción. De manera muy rápida, bueno, hay un montón de pathways que a veces tienen lugar en reacciones tan sencillas como una isomerización térmica en el estado fundamental. Bueno, resulta que también se mezclan estados citados. Cómo Machine Learning puede ayudarnos a mirar de una manera brutal un montón de sistemas a la vez y cómo ahora por primera vez podemos ver todo de manera ultra fast, cómo el solvente se reorganiza de una manera anisotrópica. Bueno, pues Shark, tenemos este Shark que hace parametrización o sea, en sistemas preparametrizados e incluso le puede meter de manera explícita el solvente, con lo cual pues os invito a que lo uséis.
Y aquí agradecer a mi grupo, agradecer el dinero que nos dan y que podemos hacer proyectos. Y como esto es del ACS, pues también tenía aquí un pequeño comercial del ACS Central Science, del cual soy editora, y os invito a que mandéis vuestros mejores trabajos a esta revista. Y con Muy eso pues ya bien. acabo.